Siempre he odiado los parques de atracciones. No por miedo a las alturas o por trauma infantil. Simplemente hay algo en esas risas grabadas, en esos sonidos mecánicos repetitivos, que me pone nervioso. Pero fue precisamente eso lo que me llevó ahí. Estaba haciendo un proyecto audiovisual con unos amigos, una especie de documental urbano sobre lugares abandonados. El destino era claro: un viejo parque de atracciones a las afueras de la ciudad, clausurado desde hace más de 15 años después de un incidente del que nadie hablaba con claridad. Lo llamaban Parque Fantasía. Ironías del destino. Decían que un niño desapareció en una de las atracciones y que nunca lo encontraron. El parque fue cerrado poco después, entre rumores de negligencia, rituales y cosas aún más oscuras. Aún así, accedimos. A medianoche, linternas en mano, cruzamos la reja oxidada que alguien había forzado anteriormente. El cartel de entrada aún colgaba torcido, como si el lugar estuviera esperando volver a encenderse. El silencio era antinatural, ni grillos, ni viento. Solo nuestras pisadas sobre hojas secas y basura acumulada. A los pocos metros lo vimos. El carrusel en mitad de la plaza central, aún completo. Caballos agrietados, pintura descascarada, y sin embargo parecía intacto, como si hubiera dejado de girar esa misma mañana. Lo raro fue que uno de los caballos se mecía, muy lentamente. Ningún viento, ninguna cuerda suelta, solo ese vaivén silencioso. Lo grabamos, reímos nerviosos. Mis amigos hicieron bromas para romper la tensión, pero yo no podía apartar los ojos de ese caballo. Algo en la mirada vacía de su figura me resultaba personal, como si reconociera mi presencia. Seguimos caminando, pasando por puestos de comida en ruinas, una caseta de tiro oxidada y un viejo puesto de algodón de azúcar que aún olía a dulzón, como si alguien hubiera estado allí hace poco. Y entonces la escuchamos. Una risa, infantil, delgada, lejana, como si viniera desde los altavoces oxidados que ya no funcionaban. Nos detuvimos, nos miramos. ¿Lo grabaste?, preguntó uno de mis amigos. No, fue lo único que pude decir. Saqué mi teléfono, sin señal. Apagué y encendí. Nada. Lo mismo para todos. Luego, una luz, pequeña, blanca, titilando al fondo, entre las atracciones. Era la noria, la rueda de la fortuna. Estaba encendida, muy levemente, como si le llegara energía de algún generador oculto. Una de las cabinas subía, muy despacio, pero estaba vacía. O al menos, eso parecía. Nos acercamos. No sabíamos si teníamos miedo o curiosidad, pero cuando estuvimos frente a la base de la noria, una voz infantil se escuchó clara como el agua, entre los parlantes oxidados. ¿Quieres jugar conmigo? ¿Otra vez? Y lo que apareció en la siguiente cabina hizo que uno de nosotros saliera corriendo sin mirar atrás. La cabina que se movía lentamente en la noria se detuvo justo cuando nos acercamos. La estructura crujía, como si no hubiera sido usada en décadas, pero aún respirara. El leve zumbido eléctrico nos rodeaba. En la cabina más alta, vimos una figura. No era una persona, no completamente. Era más bien una silueta sentada, de tamaño infantil, con la cabeza gacha. Su cabello era largo, enmarañado. Uno de mis amigos, Diego, alzó la linterna apuntando hacia arriba. En ese mismo instante, todas las cabinas empezaron a moverse al mismo tiempo, como si alguien hubiera reiniciado el sistema del parque. Nos sobresaltamos. Algunos retrocedieron. Yo me quedé quieto, hipnotizado. Las luces se encendieron brevemente, parpadearon, se apagaron otra vez. La voz volvió a sonar, más nítida esta vez. Todos los niños juegan, menos tú. La cabina descendió, muy lentamente. Estaba vacía, o eso pensé hasta que miré el asiento, marcado con arañazos, sangre seca y un dibujo hecho con crayón rojo en la ventana. Una figura humana, decapitada. Diego se rió, nervioso.
Dijo que era una broma muy bien hecha. El resto no dijo nada. El ambiente había cambiado, como si el parque se hubiera activado, como si por estar ahí hubiéramos despertado algo que no debería moverse jamás. Entonces, el suelo tembló, muy levemente. Una vibración. Provenía del suelo bajo nuestros pies, justo en el centro de la plaza. Miramos a nuestro alrededor y notamos algo que no habíamos visto antes. Una trampilla. Estaba medio cubierta por tierra y hierba seca, pero claramente tenía bisagras. Diego la levantó, impulsivo. Dentro había una escalera oxidada que descendía hacia la oscuridad. Un olor horrible salió de ahí, y lo que se escuchó desde abajo no parecía humano. Contra todo juicio lógico, decidimos bajar, uno a uno, con linternas y mochilas. El aire se volvió más denso con cada peldaño. Un túnel se extendía por debajo del parque, hecho con concreto agrietado, cubierto de musgo y con dibujos en las paredes. Dibujos infantiles, pero extrañamente precisos. Parecían hechos por alguien que conocía perfectamente el parque. El carrusel, la montaña rusa, la casa del terror. Pero había algo más. En cada dibujo, contra todo juicio lógico, decidimos bajar, uno a uno, con linternas y mochilas. El aire se volvió más denso con cada peldaño. Un túnel se extendía por debajo del parque, hecho con concreto agrietado, cubierto de musgo y con dibujos en las paredes. Dibujos infantiles, pero extrañamente precisos. Parecían hechos por alguien que conocía perfectamente el parque, el carrusel, la montaña rusa, la casa del terror. Pero había algo más. En cada dibujo, las atracciones estaban acompañadas por figuras alargadas, sin rostro, de brazos larguísimos. Eran iguales en todos los garabatos. Y al fondo, siempre había un niño con la cabeza tachada. Llegamos a una sala más amplia, una especie de cámara circular. En el centro había una mesa, y sobre ella una grabadora antigua. Encendí la linterna, miré a los chicos y pulsé play. El casete comenzó a sonar. Una voz suave, grave, como de anciano, empezó a hablar. Todos firmaron, todos jugaron, pero solo uno gana, y el que pierde, juega para siempre. El casete se detuvo, y entonces escuchamos pasos, varios, pequeños, ligeros, como si niños descalzos estuvieran corriendo por el túnel. Apagamos las linternas. El túnel se oscureció por completo. En el eco escuchamos una risa, luego otra, luego decenas, y algo más, algo que se arrastraba con fuerza. Retrocedimos en grupo, subimos por la escalera a toda prisa. Pero al salir, el parque ya no estaba como antes, y lo que había cambiado fue mucho más que el orden de las atracciones. Todo había girado. El carrusel ahora estaba en otra posición. El puesto de tiro, cubierto por un toldo rojo brillante, y el letrero de entrada, que antes decía Parque Fantasía, ahora decía algo más. Bienvenidos de nuevo. Los colores eran nuevos, limpios, como si hubiéramos retrocedido en el tiempo. Pero no había nadie, ni empleados, ni familias. Solo música, una música de feria, alegre, pero distorsionada, como si estuviera siendo forzada a sonar. Los altavoces crujían con cada nota. Al mirar atrás, la trampilla por la que habíamos subido había desaparecido. No había salida. Diego gritó. Señaló hacia la montaña rusa. En uno de los vagones se movía algo. Era él, el niño de la cabina, con la cabeza gacha, con el mismo cabello. Y ahora venía hacia nosotros. Corrimos, atravesamos puestos que no estaban antes, juegos que brillaban. Todo parecía activo, vivo, pero no era real. Era como una ilusión diseñada para atraparnos, como una cinta puesta en bucle. Entramos en la casa del terror, buscando un escondite, pero las puertas se cerraron tras nosotros. La oscuridad era absoluta. El sonido de pasos se acercaba. Esta vez no eran pasos infantiles, eran pasos pesados, firmeza,
y una respiración detrás de nosotros. Giré, apunté con la linterna. Una figura altísima, con un sombrero de feria Fma, piel agrietada y sonrisa dibujada hasta las orejas, nos observaba. Levantó una mano y dijo con voz distorsionada: «Tu turno». Lo siguiente que recuerdo fue despertar en la entrada del parque, solo, la reja abierta, el cartel vuelto a estar torcido. Mis amigos nunca salieron. No hubo grabaciones, ni señal. Nadie me creyó. Pero cada noche, desde entonces, sueño con cabinas que bajan vacías, con boletos de entrada que aparecen en mis bolsillos y con una voz que me repite desde el fondo de mi cabeza: «Te fuiste, pero no terminaste el juego». Si esta historia te hizo temer a los parques abandonados, espera a ver lo que ocurrió en el hospital de atracciones, donde cada paciente tenía un pase, pero nadie salía vivo de la sala de espejos. Haz clic en el siguiente video si aún crees que el terror no puede ir más allá.